Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Google Sheets y Google Apps Script en Juan S. Guzmán. Hoy vamos a crear un formulario HTML dentro de nuestros Sheets que nos va a hacer la vida muy fácil al momento de querer ingresar nuevos datos, sobre todo cuando tenemos bases muy grandes. Se os va a mostrar cómo va a quedar. Muy sencillo. Simplemente tengo una base de clientes muy básica y con lo que vamos a crear la próxima vez que abramos nuestro archivo, va a crear este menú CRM, que cuando le doy clic en crear cliente, lo autorizamos la primera vez y nos va a mostrar un formulario donde yo rápidamente puedo crear un nuevo cliente y me lo va a incluir. Entonces vamos a crear el formulario, todo va a ser código, vamos a crear la interfaz HTML, la interfaz de Google Apps Script y muchísimo más. No va a ser tan demorado, no va a ser tan complicado y nos va a dar las bases para después poder hacer cosas un poco más complejas. Espero les guste y si quieren ir a descargarse esta plantilla inmediatamente pueden ir a Juan S. Guzmán, donde encuentran no solo las plantillas de 400 videos, sino más de 90 cursos, un chatbot de inteligencia artificial y muchísimo más. Y si no, una suscripción está muy bien. Muchas gracias por ver. Especiales gracias a los miembros de Juan S. Guzmán y arranquemos. Como me gusta a mí, siempre vamos a empezar desde cero para ver el paso a paso. Si de pronto en algunos pasos acelero un poco porque es algo que hemos visto en muchos videos, intentaré comentarlo. Pero la idea es que así sean principiantes, logren seguir el paso a paso. Vamos a crear un archivo nuevo, sheets.new, y vamos a ponerle un título que vamos a crear un formulario para ingresar clientes. Entonces, simplemente clientes. Y vamos a crear una tabla muy sencilla. Pues con un nombre, de pronto un apellido, podría ser un email, pongámosle algo que tenga un número para que podamos experimentar un poco, edad. Y por último le vamos a dar una categoría o estado para también ver cómo se verían los dropdowns o desplegables. Ya está, necesitamos nada más. Ahora sí nos vamos directamente a AppScript. En AppScript, en principio, solo vamos a necesitar dos funciones para empezar. La primera función se va a llamar onOpen. Eso es lo que se llama o lo que se conoce como un activador simple. Son activadores, siempre tienen que llamarlo así, onOpen, que el sistema identifica o Google Apps Script identifica. Con eso, cada vez que se abre el archivo, va a ejecutar lo que sea que haya en esta función onOpen. Es muy útil para crear, por ejemplo, menús. Entonces, vamos a crear un menú. ¿Cómo? Con esta clase o servicio que se llama Spreadsheet App, que de ahí es donde surgen todos los métodos de Google Sheets. Spreadsheet App. Vamos a usar un método que se llama GetUI, que es conéctese con la interfaz, con todo esto, todo lo que sean barras, pop-ups, menús, todo lo vamos a hacer desde ahí. GetUI. Esto me devuelve la interfaz de usuario. Fíjense que cuando yo pongo o llamo esta ayuda de acá, acá me dice lo que devuelve. Y aquí me está diciendo que va a devolver un elemento interfaz de usuario. Ya dentro de ese elemento interfaz de usuario yo puedo llamar varias cosas. Botones, alertas, barras, etc. En este caso vamos a llamar simplemente un menú. Vamos a crear un menú. Y lo único que nos pide es que le digamos el nombre del menú. Esto lo vamos a llamar CRM o clientes o algo así. Y si quieren pueden ponerle un emoticon. Después del create menu vamos a crear un ítem con add item. Y ese add item tiene dos cosas. Lo primero es cómo se va a llamar ese ítem del menú. Entonces se va a llamar crear cliente. Y después le damos coma y aquí abrimos otras comillas para poner el nombre de la función que no la hemos creado todavía. Y llamémoslo también crear cliente. No le ponemos paréntesis. Por último le ponemos punto y le damos add to UI. Y ya está. Si quieren para que esto se vea un poquito más fácil de entender, ponemos aquí el add item aquí abajo y el add to UI aquí abajo también. Vamos a guardar y vamos a ejecutar nuestro open. Y aquí ya nos debería salir nuestro CRM y crear cliente, aunque le damos clic la primera vez, pues no tiene función que llamar porque no la hemos creado. Esta función, digamos que este paso es obligatorio porque ¿cómo van a llamar la barra? ¿Sí? O el formulario que van a hacer. Podría ser con un botón, pero tiene mucho sentido hacerlo con un menú. Tengan en cuenta que todo esto no va a funcionar en el celular. Ni los menús ni los pop-ups funcionan en el celular. Ok. Ahora sí, nos vamos a crear la función crear cliente.
Crear cliente no tiene ningún argumento y simplemente lo que le vamos a decir es vamos a abrir un pop-up. ¿Cómo abrimos un pop-up? Usando otro servicio que se llama HTML Service. En Google Apps Script hablamos mucho de servicios. Ya trabajamos el spreadsheet. Ahora vamos a trabajar el de HTML. Y este tiene varias maneras de trabajarlo. Vamos a empezar con una muy sencilla que es HTML Output, donde ustedes en paréntesis simplemente le ponen un HTML cualquiera. Entre comillas vamos a poner un encabezado que se llame Hola Mundo. O como quieran llamarlo. O crear cliente. Crea tu cliente. Y esto que me va a generar, que es un objeto HTML, quiero presentarlo en una ventana aquí encima. Para eso vamos a volver a usar este Spreadsheet App Get UI. Pero en vez de Create Menu, le vamos a decir Show Modal Dialog. Abrimos paréntesis y vamos a poner nuestro HTML. Todo esto, pero para no tener que poner todo esto, no es fácil poner esto como una variable que se llama HTML y lo ponemos dentro de nuestro Show Modal Dialog. Vamos a guardar. Y aquí no tengo que volver a ejecutar porque él simplemente va a llamar a la función, le damos crear cliente, le damos la autorización la primera vez, escogemos nuestra cuenta, configuración avanzada, y le decimos ir a proyecto, permitir, otra vez CRM, crear cliente. Vamos a ver, me faltó una cosa, me faltó a Show Modal Dialog aquí ponerle el título del pop-up. Otra vez, creas CRM Juan S. Otra vez, le damos y lo volvemos a ejecutar. Y ahora sí, ya tengo CRM Juan S. Guzmán y el título que le había puesto, que es Crea tu cliente. Yo puedo trabajar con los tamaños. Este HTML, aquí yo le puedo poner set width, set width, set height. Puedo ponerlo más alto, más ancho si quiero. Por ahora, este básico funciona bien, pero para que sepan que lo pueden customizar un poquito. No mucho, pero sí pueden ponerlo más ancho si quieren. Ya teniendo esto, básicamente no necesitamos nada más. Ahora necesitamos es trabajar con nuestro formulario HTML. El problema es que lo estoy haciendo dentro de estas comillas y si quiero hacer algo un poco más complejo con formularios y eso no me va a caber y va a quedar súper desordenado. Para eso, en vez de HTML output, vamos a usar este HTML output from file. Y en vez de darle un HTML, vamos a darle el nombre de un archivo HTML. Entonces llamémoslo formulario. Y aquí vamos a crear no un script, sino un HTML que se llama así, formulario. Le voy a dar enter y vamos a poner lo mismo que teníamos acá, un encabezado que diga crea tu cliente. Y pongamos la versión 2 para que sepamos que es este. Guardamos, cerramos acá, volvemos a ejecutar y aquí tengo la versión 2. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que ahora lo llamé desde este HTML. Con eso puedo hacer HTMLs mucho más complejos. Dejemos este título acá y lo que vamos a hacer es crear un formulario. Lo creamos y lo cerramos. ¿Por qué crearlo dentro de un formulario? Podríamos no. Esto es como la versión clásica de HTML, pero me va a dar muchas facilidades, sobre todo cuando tenga que manejar la información y pasársela a Sheet. Dijimos que vamos a crear nombre, apellido, edad y estado. Empecemos con el nombre nomás. Entonces le vamos a dar input. Aquí le vamos a decir que es type, si quieren name o text. Y le vamos a decir, muy importante, este tema name. ¿Cómo se va a llamar esto? Entonces llamémoslo, pues nombre. Input es de las pocas etiquetas que no necesita cerrarse. Entonces simplemente lo dejamos así y ya está. Como por también tradicional, se usa ponerle un label como para saber de qué se trata este campo. Entonces el label le vamos a poner este mismo name que hay acá. Lo vamos a llamar for y le ponemos nombre. Cerramos, esta sí hay que cerrarla, entonces vamos a decir cómo se va a llamar este campo, nombre, ya dijimos. Cerramos nuestro label, vamos a guardarlo y vamos a ver cómo se ve. Otra vez, crear cliente. Ya, para que esto funcione, cuando yo dé clic en nombre y me lleve acá, aquí tengo que agregarle un campo adicional que es este ID, para que este for se vincula con este ID. Ya les muestro qué quiero decir con eso. Actualicemos.
Simplemente quiere decir que cuando yo doy clic en nombre, me lleva inmediatamente al campo. Es una bobada, pero puede ser muy útil en temas de interfaz de usuario. Antes de poner los demás, pues asegurémonos que esto funcione. Entonces vamos a crear un botón que se llame enviar o guardar o como quieran. Y listo. Esto no me va a funcionar porque todavía no le tengo ninguna funcionalidad a esto. Entonces, para que esto funcione hay varias maneras de hacerlo. La primera opción es ponerle una función a un clic en el botón. La otra es hacerlo directamente con un event handler en mi código JavaScript. Y la otra es hacerlo aquí con una función que le incluimos dentro del form. Esa me gusta, me ha funcionado bien. Probando varios años con web apps de AppScript. Esta me funciona bastante bien. No quiere decir que las otras no funcionen, pero esta la vamos a escoger por hoy. Y para esto vamos a usar el atributo onSubmit. Y dentro de onSubmit va a ir la función. Así como cuando creamos aquí en el menú y creamos la función y después creamos la función en otra función, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner una función que no hemos creado. Llamémosla enviar formulario. Muy original. Y aquí le vamos a poner this. ¿Para qué? Ese this quiere decir que está enviando este formulario, todo lo que hay dentro de este formulario. Ahora, para procesar esto necesito una etiqueta script, que es básicamente el JavaScript que va a coger todo lo que hay acá y le va a hacer cosas. Lo va a volver funcional. Vamos a hacer una función, creo que más sencilla no se puede. Simplemente es una función. Recuerden que tiene que tener este mismo nombre, enviar formulario. No tienen que ponerle this, llamémoslo formulario si quieren. Y adentro vamos a hacer algo más sencillo, no se puede. Google.script.run y vamos a crear otra función nueva que ahora va a ir en mi Google Apps Script y ya les explico. Llamémosla crear nuevo cliente. Vamos a abrir paréntesis y vamos a enviar este formulario. Pueden acelerar los próximos 2-3 minutos de explicación, pero básicamente tenemos dos modelos diferentes o servicios diferentes. Google Apps Script funciona en lo que se llama server side, con el servidor. Se demora a veces un poquito más que otros temas de programación porque tiene que ir a hablar con los servidores de Google en la nube y traen una respuesta. Mientras que el JavaScript o el HTML es un lenguaje client-side. Client no es más que el navegador. Es decir, trabajan con el navegador, no tienen que ir a buscar nada online. Todo lo manipulan en el navegador, por eso es mucho más rápido. Como JavaScript funciona en el cliente o en el navegador, mientras que Google Apps Script funciona con el servidor, se tienen que hablar de una manera. La manera que Google o Google Apps Script determinó o creó para comunicarse es esto. googlescript.run.crear nuevo cliente. Piensen que tienen dos lenguajes de programación diferentes. No es así porque los dos son JavaScript. Pero este funciona en un país y este funciona en otro. Entonces tienen que hablarse. Y la manera en que se hablan, hay varias maneras, pero esta es una de las maneras en que se hablan. Aquí lo que estoy haciendo es, cuando se envía un formulario, es decir, cuando alguien haya dado clic aquí en enviar, en el botón que todavía no me aparece, va a llamar esto. Y esto no es más sino tocarle la puerta a Google Apps Script para con alguna función, porque así es como se hablan los programas con funciones, con esta que no hemos creado, crear nuevo cliente, que ya la vamos a crear, le está tocando la puerta y decir, hey, crear nuevo cliente, necesito que me haga algo. Esta es la llave para poder comunicarse, esta es la clave para poder comunicarse entre este HTML o esta página web y este lenguaje o comunicación desde el cliente con este otro lenguaje que es muy parecido, sino que la diferencia es que no es desde el cliente, sino desde el servidor. De nuevo, no soy programador experto, entonces puede que esté diciendo cosas que no son, pero más o menos es así. Listo, entonces vamos a crear otra función que se va a llamar crear nuevo cliente. Formulario, igualito. Y esa lo que va a hacer es poder recibir la información del formulario y simplemente la voy a pegar acá, que eso es sencillo, si ya hemos trabajado con esto. Entonces, otra vez nuestro servicio Spreadsheet Up. Primero nos vamos a conectar con nuestro archivo de Google Sheets con get active spreadsheet. Se conecta con este archivo CRM. Después nos vamos a conectar con la hoja actual, que es aquí no le hemos puesto ningún nombre, llamémoslo clientes. Tiene sentido.
Nos vamos a conectar con esta hoja específica. ¿Cómo? Con un método que se llama getSheetByName, que precisamente va y nos busca o nos conecta con una hoja específica por su nombre, que va a ser clientes. Y por último, damos punto y vamos a esa hoja. Esta es la manera más sencilla de agregar datos. Hay otras maneras, pero esta es muy fácil. Simplemente append row y en un arreglo, porque es que append row recibe un objeto arreglo, vamos a poner lo que queramos poner. En este caso, lo único que necesito es el nombre. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era muy importante este tema de name? ¿Por qué? Porque así es como se llama nombre dentro de mi objeto formulario. Es tan sencillo como decir formulario punto nombre y ya está. Vamos a guardar. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Al cliente. Otra vez autorización porque ahora ya se está conectando con Google Sheets. Escogemos lo mismo que hicimos, configuración avanzada, ir a proyecto sin título. Pensé que le había cambiado el nombre. Permitir. Crea tu cliente. Juanito. ¿Sí ven? Ya quedó Juanito. Ahora nos falta agregarle estas otras cosas. Que en realidad es súper sencillo. Simplemente vamos a crear todas las otras. Voy a copiar esto, lo pegamos, lo pegamos, lo pegamos. Y ahora todo esto lo vamos a cambiar por apellido. Esta por edad. Y esta por estado. Lo bonito de esta manera de enviarlo es que aquí ya no tengo que cambiar mi función por ahora. Si lo único que quiero es enviar la información y no hacerle nada, no tengo que hacer nada, sino solo aquí en mi función de Google Apps Script. Aquí es donde voy a poner, voy a coger este formulario nombre, lo voy a copiar, coma, ya formulario nombre, recuerden lo que pusimos en name, eso es lo importante, punto apellido, coma, formulario punto edad, coma, y formulario punto estado. Guardamos, otra vez. Bueno, esto se puede arreglar de alguna manera. Man, estado, cliente, VIP. Enviamos, cerramos y miren que aquí quedó. Esto podríamos agregarle una cosa para que se cierre. Hay varias modificaciones y mejoras que le podemos hacer esto, pero esto es lo básico. ¿Qué más podríamos hacerle así rápidamente? Por ejemplo, podríamos, esto es una edad, entonces en vez de text le podemos decir que esto sea un number. Inclusive uno le puede dar a ese number un mínimo. Entonces, venga, no puede ser menor de 18 años, entonces mínimo 18. Creo que se puede poner entre comillas o no, lo que no importa, saber. Y el estado, por ejemplo, podría ser un desplegable. Entonces aquí en vez de input, vamos a llamar esto select. Creo que el select no necesita type. O es diferente el tema de los types. A diferencia del input, sí necesita cerrarse. Y también necesita algo adicional que son las opciones. Entonces ponemos opciones y el estado puede ser prospecto. Cerrémoslo. Vamos a copiar esto. Cliente nuevo, cliente antiguo, cliente VIP, yo qué sé. Y vamos. Es más. Saben que una cosa, voy a poner todo esto, cada una de estas lo voy a poner entre un div, simplemente para que se vea un poco más ordenado. Solo un poco más ordenado. Y ahora sí, Pedro, vamos a intentar ponerle 16 a ver qué me dice. Tiene que ser mayor o igual a 18. Ahora sí. Lo cerramos y ahí quedó. Excelente. Lo último que podrían hacer muy sencillo es irse a Bootstrap. No, esto no es un curso de aquí de HTML, pero pues para que vean lo sencillo que es. Simplemente vamos a coger esto que dice aquí head. Voy a pegarlo acá. Aquí se me repitió el head. Yo creo que esto creo que no va a hacer nada. Creo que para el JavaScript no necesitamos nada. Vamos a ver si ya con eso funciona. Se ve un poquito mejor. Y ya le pueden trabajar muchas más cosas
Bootstrap, márgenes, formatos, mucho más bonito, funciona mucho mejor. Y probamos una última vez. Ahí está. De nuevo, esto es solo el inicio, pueden hacer muchísimas más cosas, pero para que vean cómo podemos fácilmente agregar un formulario para que nos haga la vida un poco más fácil y no tener que llenarlo acá, sobre todo cuando tienen muchos clientes o muchos registros, de pronto es más sencillo con un formulario y no quieren crear una hoja con un formulario. A veces no es lo más intuitivo del mundo, es mucho más flexible hacerlo con algo así como un HTML, inclusive lo podrían poner en una barra a la derecha, también es sencillo, si quieren lo hacemos en una próxima. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.